Ari, yo sé que todavía debes estar en la cancha, pero por favor, cuando puedas, avísame y hablamos, porque no sabes lo que es esto, no sabes lo que es la Argentina en este momento. Escucha. Sí, Delphi, me vine a tomar algo acá en Atlanta, lleno de argentinos, algunos ingleses también hay, no te voy a mentir. Cuando quieras arrancamos, dame unos minutitos nada más que vuelvo al hotel. 104 partidos, 48 selecciones, 3 países, una copa y el mismo sueño. Bienvenidos a Maca, Make Argentina Campeón Again, el podcast diario de Cenital y Posta sobre el Mundial. Desde Estados Unidos, yo, Ariel Senosiaín. Y desde Argentina, yo, Delfina Corti. Bienvenidos al Mundial más grande de la historia. Empecemos. Me perdonarás la voz, Delphi, o por lo menos lo que perdí de vos. Pero creo que ayer, sacando partidos de títulos y tal vez incluyéndolos, fue de lo más impresionante que nos tocó vivir. Porque parecía que había sido lo más impresionante la remontada frente a Egipto o incluso ese alargue frente a Cabo Verde o el triunfo frente a Suiza en los últimos minutos, pero no. Inglaterra ya lo sabíamos, no era solo un partido de fútbol. Pero bueno, había que calmar las ansias de alguna manera. Habíamos dicho también que había que calmarlas quizás recordando lo que había sucedido hace 40 años y como si no fuera poca cosa, volvimos a dar vuelta un resultado, pero esta vez nada más ni nada menos que frente a Inglaterra, y cómo lo gritamos todos, cómo lo gritaron los jugadores y sobre todo cómo se arrodilló Messi una vez más en el césped para pasar una vez más a otra final. Fue el festejo del título, fue el festejo en Qatar, fue el festejo en el Maracaná. La selección jugó 37 minutos memorables, porque eso es el tiempo que hubo desde el gol de Gordon hasta el gol de Lautaro, que increíblemente no se le había dado en el Mundial de Qatar por cómo llegó físicamente sobre todo, y ahora ya tiene su nombre directamente en la historia de la selección argentina. La verdad es que la selección, en mi concepto, la más emocional de la historia, evidentemente se armó de esto, ¿no? De la fibra, de sentir el jugar para la selección por parte de cada futbolista de manera especial, y como eso se transmite, sumado a los títulos naturalmente, y ni hablar la presencia de Messi, generó que el equipo tenga tanta identificación con la gente. A la distancia me vuelve loco, a la distancia la verdad que emociona lo que es la salida a la calle, la salida a la esquina para festejar una victoria como la de ayer. Es que decíamos que en la previa se había dicho que era solo un partido hasta que arrancaron los himnos. Ni siquiera hasta cuando arrancó el partido, sino cuando arrancaron los himnos. Porque se escuchaba desde la tele, y no me imagino lo que haber sido en el estadio, un himno inglés tapado por la canción que, bueno, todos ya sabemos, ¿no? El Sí. que nos salta es un inglés. Y después, cómo cantaron los jugadores el himno argentino, incluso lo dijo Messi después, cómo se emocionaron, ahí ya había otra cosa. Esos jugadores no la habían cantado nunca así, y lo sabíamos. Y me parece que desde que arrancó el partido, además, apareció ese codazo o ese empujón por detrás de Paredes, y todos nos miramos y dijimos, ok, claramente no es un partido más. Paredes, que jugó a lo que mejor sabe, ¿no? Por momentos, que no es solamente a manejar los tiempos del equipo, sino también juega a incomodar, a provocar, a que el otro piense más en él que en la pelota, y bueno, y lo consiguió porque Inglaterra también en ese primer tiempo, en donde no hubo mucho, sino más bien faltas, empujones, discusiones, creo que Paredes hizo lo que tenía que hacer. Haces bien en reparar en que los himnos fueron el primer capítulo o la primera parte de la película. Quizá la primera parte de la película está en el inconsciente de cada uno de los futbolistas, o en el consciente, ¿no? Porque los propios jugadores recordaron y reconocieron que se alimentaron de la historia en estos días. Sí, Scaloni había dicho los del partido, que esto era solamente un partido. Ahora, seguramente cuando volvió ese día y se reunió con los ayudantes del cuerpo técnico, que son sus amigos, quizás le hayan dicho, estuviste bien, es el camino, ahora no te la creíste ni vos. Porque la manera de jugar de la Argentina dejó claro desde un principio que no era solamente un encuentro de fútbol, que ni siquiera solamente era una semifinal de un mundial. Y mirá qué cosa, ¿no? Porque el planteo estuvo muy relacionado al rival. Era hasta incluso un tanto defensivo. Pero cuando Inglaterra hizo el gol,
eso que hubiese sido un mazazo para cualquier equipo, para cualquier seleccionado, porque la verdad es que el partido no daba para el gol de ninguno de los dos, funcionó como un estímulo. El gol en contra, la adversidad, lo que generó fue la mejor media hora del ciclo Scaloni. Una media hora histórica en todo sentido. Sí, vos hablabas de los jugadores que también habían vivido una previa, sobre todo alimentándose del pasado. Lo dijo Enzo Fernández, que había visto junto a Julián 3 veces la película que decíamos ayer, la película del partido basada en el libro de Andrés Burgo. Y bueno, parecía también que los jugadores, ¿no? Tenían que recordar quiénes fuimos para volver a ver, para volver a saber quiénes somos. Y ahí lo vio Enzo. Nada más, que ya había tenido ¿cuántos remates? 2, 3 me parece antes de la previa de ese gol, y después esa asistencia de Messi llevándose la marca para ese empate, para ese grito de todos, en donde uno ya decía, bueno, otro alargue más, ni tan mal, lo firmamos, la verdad es que merecíamos un poquitito más, pero después como circuló en redes sociales esa botellita, ¿no? Con todos los penales de los jugadores argentinos. Nosotros no queríamos, los jugadores no querían ir al alargue y mucho menos a penales. Y bueno, ya todos sabemos cómo terminó. Sí, mirá que contra Egipto, cuando Argentina lo empató de manera heroica, debo reconocer, creo que lo dije en algún momento en la transmisión televisiva, dije, ahora hay que calmarse. Ahora hay que calmarse. No vaya a ser cosa que una contra de Egipto otra vez te haga sacar del medio y pasar del 0-2 al 2-2 y luego al 2-3 puede ser tremendo. Bueno, Paredes cortó esa contra de manera histórica, aquel pase de Marmoush, y paradójicamente el gol de Argentina fue de contra. Pero ayer en el fondo se sentía distinto. Inglaterra estaba tan atrás, qué raro ver un equipo inglés tan atrás. Tomó una postura increíble y Argentina lo aprovechó, lo avasalló. Así que después del empate creo que en el fondo todos creímos que el envión lo llevaba a darlo vuelta. Solamente lo que necesitaba era unos minutos. Y sí, y un centro de Messi de derecha a los 39 años, desbordando contra 2 rivales y sacando un centro que creo que ni O'Reilly ni Spence hubiesen imaginado. Por eso no lo marcaron con tanta intensidad. Incluso habrán pensado, listo, fue para la derecha, dejémoslo. Lo dejaron y a Lautaro le cayó una pelota en la frente que se transformó en historia. Y además, como si no fuera poco con esas 2 asistencias, en el primer partido frente a Inglaterra, hablábamos de los recuerdos, hablábamos de lo que había pasado hace 40 años, y obviamente Messi tuvo que recordarlo a él y tuvo que dedicarle estas palabras a Diego Maradona. Yo sé que Diego me quería mucho, hemos compartido momentos lindos y difíciles juntos, como en el Mundial de 2010. Creo que Diego estaba en una etapa muy linda de su vida en el Mundial que estuvimos juntos y lo disfrutamos muchísimo. Era una locura estar el día a día con él, entrenar, el preparar los partidos, el ver los rivales. Y nada, siempre me quedo con todo lo lindo que viví con él y creo que hoy esté donde esté, él también está feliz, disfrutando todo esto. Él marcó el camino en su momento en ese partido contra Inglaterra y bueno, nosotros fuimos tras los pasos de él y todo lo que él dejó, ¿no? Lo que significaba la selección para él y el legado que marcó, y este grupo lo llevó a lo más alto. Era inevitable, ¿no? Que Maradona no apareciera en algún momento en este partido, porque lo había aparecido en la previa, porque para muchos incluso apareció después del resultado. Y bueno, Messi obviamente le dedicó este triunfo a Maradona, que todos sabemos fue bastante importante en la carrera de él, no solo como entrenador, ¿no? Sino más bien como hincha, como el hincha número 1 que siempre fue. Sí, como futbolero. Él ha contado más de una vez que los papás iban a comer a la casa de parejas amigas y a él lo dejaban solo viendo en un cuarto y lo que hacían era entretenerlo con videos de Maradona. Y así se han criado todos. Messi nació al año siguiente, del 86. No tiene contemporaneidad maradoniana, pero sí cualquiera que quiso jugar al fútbol, que quiso vivir de esto, que soñó con jugar al Mundial, se proyectó en la figura de Diego. Es un equipo que estaba supuestamente agotado. Creo que te decía en la semana que tanto algún jugador como un integrante de cuerpo técnico me habían reconocido en estos días que lo físico era un problema, que lo veían como
un escollo nada menos que frente a Inglaterra, que tiene su identidad. Y desde lo físico también lo pasaron por arriba, lo cual deja muy claro que por más que las piernas a veces digan que no, en este deporte más importante es la cabeza. Se juega primero con la cabeza y después con los pies. Y sobre todo si se le puede sumar corazón y si se le puede sumar algo de sabor a venganza. Viste que los centrales argentinos también juegan con eso. Sí, no quiero pecar de autobombo, pero hace unos días los nombrábamos, ¿no? En ese 11 ideal de semifinales, y me parece que estuvieron a la altura Licha Martínez y desde ya que Cuti Romero, que jugó un partidazo y que incluso después del partido tuvo que salir a responderle a Gary Neville, ¿no? Al ex lateral inglés, que había hablado por demás, que lo habíamos dicho ya. Hay veces que a los argentinos nos gusta más bien hablar en la cancha, porque había pasado frente a Países Bajos en Qatar, y esto dijo Cuti Romero. Quizás Licha Martínez había dicho como, bueno, tranqui, nosotros hablamos en la cancha. Me parece que al 13 no le sirvió mucho ese tranqui de su compañero, sino más bien todo lo contrario, dijo esto. Lo único que espero cuando me retire no sea tan estúpido así, pero nada, después queda en uno y nada, espero cuando me retire siempre el día de mañana, ojalá que no me salga a criticar a un jugador o no me salga a criticar a nadie, porque al final uno entra a hacer lo mejor para su equipo, para su selección y nada, después puede salir bien o mal, pero nada, estamos contentos de estar en una final del mundo de nuevo y nada, creo que estamos haciendo historia. Para nosotros es algo enorme, sentimos la camiseta como nadie y nada, estamos muy contentos de hacer historia con esta selección. Y creo que tiene razón, porque sobre todo, como después decía ahí por detrás Martínez, ante todo el respeto. Y Cuti y Licha me parece que jugaron un partido destacable. Más allá de las 2 amarillas que recibieron, creo que fueron 2 amarillas muy inteligentes, que incluso en algún otro partido, en alguna otra contra, todos decíamos, ¿por qué no los agarraron, no? ¿Por qué nos cortaron antes la jugada? Bueno, creo que también aprendieron de lo que había pasado en el Mundial. Sí, es cierto, sobre todo contra Egipto, ¿no? Donde en el segundo gol nadie quiso bajar. En el segundo gol y en el gol anulado. No quisieron un foul temprano justamente para no darle unos segundos o hasta un par de minutos de demora al rival. Y ayer estaba muy claro que lo que no había que permitir era dejar correr a Inglaterra. Fue un partido dividido claramente entre lo que duró el 0-0 y lo que vino después del 0-1, que tiene actuaciones individuales muy altas, porque Enzo Fernández la rompió, porque Paredes estaba jugando bien, pero Scaloni decidió un buen cambio, porque Giuliano jugó a lo que tenía que hacer Giuliano, porque, como decís, los centrales respondieron, Romero fue un caudillo, porque Messi, ¿no? Messi, que se aferra con instinto de supervivencia, con el amor por el juego, el amor por la victoria, querer quedarse hasta lo último y en lo último sacar lo mejor. O sea, no solamente es que juegan los 90, 100 minutos que dura cada partido, sino que se supone que cuando tiene que caer físicamente aparece el mejor Messi. Así fue contra Egipto y así fue contra Inglaterra. Y los cambios mejoraron lo que había. Los ingresos de Nico González del Mundial hasta ahora han sido muy buenos. Montiel desbordó, De Paul le agregó lo que tenía que agregarle desde el primer día. Y Otamendi sacó todo después cuando tenía que sacar y Lautaro hizo ese gol. La templanza de Scaloni, ¿no, Delphi? Porque una misión siempre tiene que tener líderes. Acá hay 2 muy marcados. Messi, un genio adentro de la cancha, un hombre común afuera y por eso la devoción de los compañeros. Y Scaloni, siempre mesurado, hasta incluso en el grito de gol. Bueno, en el no grito de gol. Y me parece que todos en la previa del partido marcábamos que Argentina que tenía que hacer más de un cambio incluso, ¿no? No tan solo un cambio, tenía que ajustar sobre todo la parte defensiva y Scaloni leyó para mí muy inteligentemente que no hacía falta más de uno. Era tan solo uno. Como vos decís, era Simeone que entró para correr, para presionar, incluso también como Paredes para incomodar a los ingleses. Y después, me parece, sobre todo, un Simeone que ayudó y permitió que Enzo Fernández y que Alexis McAllister se liberaran. Y entonces, a partir de ahí, es que la Argentina empezó a tener la posesión y empezó a jugar. Porque en el primer tiempo, si no me equivoco, hubo ahí un toque de ida y vuelta entre Alexis y Messi, y uno se quedaba frente a la tele, miraba a sus amigos, a sus familiares y decía, es la primera vez en el Mundial que estamos viendo esto. Tan solo una ficha era la que tenía que mover. Y bueno, ahí funcionó y me parece que
más allá de ese primer tiempo trabado que decíamos, creo que había otra sensación, ¿no? Había otra sensación con esta selección argentina con respecto al juego de lo que había sucedido. Y después, obviamente, el ingreso de, como vos decís, de Nico González, de Lautaro y sobre todo también de Paul, que entró enchufado, que no le pesó tampoco el haber sido suplente y que también lo dijo Scaloni después en la conferencia de prensa. Todos saben cuál es su lugar. Imagínate que Otamendi también está siendo suplente, que lo fue Paredes en Qatar. Obviamente que De Paul merecía ser titular, pero también hay otros que lo merecen y creo que esto siempre tuvo la selección argentina, para mí, en Qatar y lo tiene ahora también. Que nadie se fastidia y nadie se prioriza por encima del grupo. Sí, quizás se fastidien, pero lo dejan en la intimidad. A mí me consta, Delphi, que en la Copa América 24, bueno, en Qatar es verdad, iban todos para adelante. En la Copa América 24, obvio que había molestias. En ese momento, Scaloni sacó a Otamendi, a Paredes y postergaba a Di María. ¿Te acordás ese partido contra Ecuador que Argentina necesitó penales para pasar a semifinales? Que podría haber sido el último de la carrera de Di María en la selección argentina. Estaba en el banco de suplentes. Lo bueno es que de eso, el fastidio nace de las ganas de jugar, pero termina ahí, termina en la interna. Ayer debe haber sido bravo para Scaloni sacar a De Paul. Es el que más partidos jugó en su ciclo, es un lugarteniente. Si Messi es el referente de la selección, De Paul claramente es un referente de ciclo Scaloni. Pero estaba para renovar, estaba para hacer algo distinto porque evidentemente también el plan fue otro. Hay una declaración de Scaloni, creo que también nos pinta, ¿no? Porque te llega Coldplay y te hace 10 recitales, te llega Guns N' Roses y no se quiere ir, te llegaba Bob Dylan hace algunos años y se enamoraba, te llega Sabina y sigue haciendo shows hasta cuando se supone que no va a hacer más. El que quiera, la banda que quiera, el rubro que quiera, el género que quiera. Hay una cosa ahí de ser el mejor público del mundo que hoy en la emoción tenemos que chapear con eso. Me parece que no solo chapear, sino también terminar esta conversación, Ari, porque qué mejor con esas palabras de Scaloni. Únicos, somos únicos, de verdad, y no es arrogancia, de corazón, somos únicos. Esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido. Ahí lo decía, somos únicos y nada más. Otra final, Ari. Ahí va, será el domingo. Hoy, ¿sabes para qué sirve? Para repasar. Hay una generación que ya tiene su batalla épica en la cancha. Hay una generación que aprendió que no era solamente un partido de fútbol, que no era ni siquiera solamente una semifinal. Ellos, los más pibes, y nosotros, los que no lo somos tanto, lo vamos a recordar por siempre. Por siempre, Ari. Beso grande. Beso. Pará. No cambies todavía. Mi nombre es Iván Jagroski, soy el director de Cenital y quería invitarte a que conozcas lo que hacemos. Tenemos 9 newsletters temáticos y 2 resúmenes informativos, a la mañana y a la tarde, donde te contamos lo más importante de cada día. Entrá a cenital.com/newsletters y entendé lo que pasa alrededor tuyo. Esto fue Maca, Make Argentina Campeón Again. Este podcast es una producción de Posta con Cenital y su círculo de mejores amigos. Si te gusta lo que hacemos, ingresá en cenital.com/sumate y ayúdanos a seguir. Nos reencontramos en el próximo episodio con más mundial, más historia y más fútbol para seguir viviendo esta locura compartida. Make Argentina Campeón Again es más que un podcast. Ingresá en cenital.com/maca y viví un mundial diferente. Newsletter diario, artículos especiales y un PRODE gratuito con increíbles premios. Este podcast tiene sonido a cargo de Ariel Aguirre. Por el lado de producción de Posta, Lorena Bianchi, coordinadora y productora ejecutiva, Catalina Miguel Palma, productora de grabaciones, Gastón Gallo, asistente de producción. Idea original, Luciano Banchero. Por el lado de Cenital, Lila Vendersky, coordinadora de producción audiovisual, Sol Maciel, coordinadora de redes sociales, Valentín Muro, soporte IT, y Javier Borelli, coordinación y edición de Maca.